De Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Incline su rostro donde está. Damos unas palabras de oración para que Dios nos dé entendimiento por medio de su palabra. Señor Jesús, soberano Padre Celestial, te rogamos en esta noche que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra santa, tu palabra maravillosa. Esta noche, Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra, Señor de la gloria, sea la que edifique nuestras vidas. Dame, Señor, la gracia y la unción para compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que los corazones estén dispuestos para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estaba diciendo que existen innumerables predicadores e iglesias que argumentan que va a haber salvación una vez que la iglesia sea quitada de aquí. De hecho, me pareció muy curioso que hace un tiempo atrás estaba en una iglesia, habían invitado a un predicador a predicar, y ¿saben qué predicó? 7 cosas que usted debe hacer si no se va en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pues a mí me llamó la atención, yo dije, yo voy a escuchar este mensaje, a ver. Les digo una cosa, terminó una cantidad de gente en el altar llorando, y muchos de ellos quedaron contentos porque dijeron, bueno, o sea que si no me voy en el arrebatamiento de la iglesia, tengo otra oportunidad. Dijo cosas muy bonitas, pero discúlpeme lo que voy a decir, todas las que dijo eran mentiras, porque no estaban basadas en la Biblia, sino basadas en lo que él creía, en lo que él percibía, o mejor dicho, lo que él se inventó. Y entonces había otro pastor ahí, el pastor me dijo, hermano, al pueblo de Dios le hace falta mucho discernimiento. Para que Dios estar a él le tocó recibirle el micrófono, y entonces les dijo a todos los hermanos, pongámonos de pie, oremos y nos vamos, pero hasta donde yo sé, no hay segundo viaje. Si usted no se va en el primero. Vamos a mirar entonces, ¿por qué no habrá salvación si usted, porque nosotros somos gentiles? ¿Quiénes no son judíos aquí? Adelante la mano los que son judíos. Porque si usted es judío, a lo mejor tiene oportunidad. Pero si usted no es judío, escuche lo que vamos a hablar esta noche. Primero que todo, voy a hablar de 8 cosas, 8 razones por las cuales no va a haber salvación para los gentiles. Los gentiles son las personas que no pertenecen a Israel, al pueblo de Israel, en la gran tribulación. Primera razón, el arrebatamiento de la iglesia pone punto final al día de la gracia. ¿Sí? La Biblia habla de 8 dispensaciones, habla de 7 dispensaciones y de 8 pactos. 7 dispensaciones. Y en este momento estamos viviendo la 6ª dispensación. Quiere decir que no nos falta sino una. Y la dispensación que nos falta por vivir, o que le falta a la humanidad por vivir, se llama la dispensación del reino y será en el milenio. Ese es otro tema escatológico. En este momento estamos viviendo la dispensación de la gracia. ¿Cuándo comenzó la dispensación de la gracia? Cuando Cristo resucitó de los muertos y mandó que se predicara el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Antes de que Él resucitara de los muertos, no había permitido que el evangelio le fuera predicado a los gentiles. Cuando comisionó a los 12, cuando comisionó a los 70, a ambos les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Él tiene un programa con los israelitas, y entonces Él venía a cumplir parte de ese programa con ellos.
Cuando ya Él muere y resucita, entonces ahí sí da la orden. A partir de ese momento, dijo Él, vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, de esta manera se inauguró el Día de la Gracia. Y el Día de la Gracia hoy está en su atardecer, prácticamente ya en su anochecer. Llevamos prácticamente 2000 años de gracia. Esta dispensación ha sido una de las dispensaciones más largas que han existido. Por eso también es la de la gracia, porque Dios le está dando la oportunidad a las personas de toda nación, de todo pueblo, tribu, como dice en el libro de Apocalipsis, para que vengan, para que lo conozcan y se salven. ¿Sí? Cuando esta iglesia, la iglesia que el Señor está preparando, sea quitada de aquí de la tierra, ese día se acaba el día de la gracia. Ya no hay más gracia para salvar a los gentiles, ¿verdad? Ya se cerró ese capítulo y se va a reabrir otro capítulo del que voy a hablar enseguida. Y dentro de ese otro capítulo de la historia que se va a reabrir, no se cuenta con los gentiles para salvarlos. Así que la primera razón es, hay que salvarse hoy, que es el día de la gracia. El versículo lo dice muy claro. ¿Qué dice el versículo que proyectaron ahorita? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Está hablando de que este es el día de la gracia y que este es el día para salvarse. Que este es el tiempo cuando Dios acepta a todo el que viene, ¿verdad? Para salvarlo. Segunda razón. La segunda razón por la que no habrá salvación para los gentiles en la gran tribulación, es porque la gran tribulación es el día de la ira de Dios. Por eso dice que en tiempo aceptable te he oído. ¿Por qué dice así? Porque después viene el tiempo de la ira. Se acaba el día de la gracia y viene una temporada de 7 años aproximadamente, en los que se va a revelar la ira de Dios sobre la humanidad. Y en ese tiempo de la ira no hay gracia para salvar gentiles. Mire Romanos capítulo 5, el verso 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia es salvada de la ira. Quiere decir que la iglesia tampoco va a pasar por la gran tribulación, porque usted escucha también mucha gente hoy diciendo, no, la iglesia algo de la tribulación le tiene que tocar. No, nada. Seremos salvos de la ira. Y la ira es la gran tribulación. Mire lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 15 al 18. Sobre ese día de la ira. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Se está hablando del día de la ira de Dios. Y ahí no dice que ese día voy a tener misericordia de ti, no. Ese día Dios va a derramar su ira. Como no es día de salvación sino de ira,
no hay forma de contar con que va a haber salvación, ¿verdad? Número 3, voy a ir un poquito rapidito con estos porque el último es el más carnudo. Sí, porque hay que explicarlo muy bien porque es para explicar un pasaje de la Escritura en el que se basan muchos para decir que sí va a haber salvación y yo lo voy a explicar. Número 3, el programa de Dios con la iglesia aquí en la tierra se termina con el arrebatamiento. Quiere decir que ya no habrá iglesia en la tierra. Si no hay iglesia aquí en la tierra y las gentes se pueden salvar es porque hay iglesia, porque Jesús dijo en San Mateo capítulo 16, verso 17 y 18 dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades tienen una doble connotación en las Escrituras. Se refiere al mundo invisible que es gobernado por Satanás, pero también se refiere a las puertas del sepulcro. Él estaba diciendo, la iglesia que yo voy a edificar, algún día yo la voy a llamar desde lo alto y los sepulcros se van a abrir. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y está diciendo, mientras la esté edificando, mientras la iglesia está aquí, hay oportunidad de salvarse. Pero cuando las puertas del Hades se abran, quiere decir que se abran los sepulcros y resuciten los que están allá y los que estén vivos sean arrebatados, ya no hay iglesia acá, entonces no hay forma de que la gente se salve. Porque iglesia no son estas paredes, iglesia son los creyentes, ¿verdad? Hoy hay oportunidad de que la gente venga a la iglesia, venga a nosotros y escuche el mensaje de salvación y lo reciba y se salve. Porque la iglesia está aquí. Pero si la iglesia no está aquí, ¿a dónde va a ir la gente? ¿A dónde? ¿Quién los va a salvar? ¿Quién les va a hablar? Imagínense que la Biblia dice que durante ese tiempo Dios va a enviar hambre y sed a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y dice, irán errantes de mar a mar, desde el oriente hasta el occidente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué significa eso? Que las gentes podrán encontrar la Biblia, pero la Biblia sin la revelación del Espíritu de Dios que está en la iglesia, porque la iglesia es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia será un libro sellado con 7 sellos para las gentes. Podrán tener el libro, pero no lo entienden, como le pasa al inconverso hoy, ¿verdad? Al inconverso le pasa igual. Vea, yo he visto eruditos bíblicos. Hace como 12 años yo estaba estudiando en la Universidad Bíblica Latinoamericana, tenía una sede por el lado del estadio, y venían unos eruditos bíblicos a enseñar, y una vez uno de ellos, siendo versado en hebreo, en griego, en arameo, en los idiomas originales de la Biblia, siendo un políglota, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba bien español, dándonos una materia dijo estas palabras: yo soy ateo. ¿Han de creerme que yo no creo en Dios? Pues todo el mundo pensó que estaba charlando. Y de un momento a otro dijo, no, es en serio, yo no creo en Dios. Entonces alguien me dijo a mí, es que él sabe muchas cosas, ha estudiado muchas cosas, pero él no ha conocido a Dios. Él no ha conocido a Dios. Y él, escuche, estudiando sabía muchas cosas. Como les digo, de hebreo, de griego, de cultura bíblica, de Biblia, sabía muchas cosas. Era un hermeneuta, un exégeta bíblico, pero no conocía a Dios. ¿Quiere decir eso que ese libro que él decía que dominaba también, realmente no lo dominaba? No lo entendía, porque no le había sido revelado.
¿verdad? Porque el Dios de la Biblia no se le había revelado. Y cuando usted no conoce a Dios, la Biblia es un libro sellado para usted. Eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Como no hay iglesia aquí, entonces la gente, ¿dónde se va a salvar? ¿Verdad? Otro punto. Número 4. El arrebatamiento de la iglesia termina con el programa de los gentiles y da inicio a la semana 70, en la cual Dios retoma su programa con Israel. En el libro de Daniel capítulo 9, verso 24, se dice el profeta Daniel, o Dios le mostró al profeta Daniel un programa que él tiene con la nación de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, hermano, que cuando los judíos comenzaron a regresar de la cautividad, porque ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y luego los babilonios fueron conquistados por los medas y por los persas. En el tiempo en que ellos estaban siendo dominados por los persas y los medas, entonces Dios los hizo retornar a su tierra, bueno, a una parte de ellos, porque los otros fueron llevados por el imperio asirio 100 años antes de que Babilonia conquistara a Jerusalén. La parte que regresó, cuando se dio el inicio del regreso de ellos, comenzaron a contarse 70 semanas. Se le dijo a Daniel, hay 70 semanas que están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, y se le dice ¿para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿Cuántas cosas? 6 cosas que Dios tiene con Israel. Cuando Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz, se cumplieron desde el regreso de los judíos a Jerusalén hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario 69 semanas. Y el programa con la nación de Israel es de 70 semanas. Falta una. El reloj profético de Dios se paró aquel día porque hasta este momento habían corrido 69 semanas y Dios paró el reloj, y está parado el reloj de Dios porque había comenzado el día de la gracia para salvar a los gentiles. Cuando el día de la gracia termine, entonces Dios va a volver a poner en marcha su reloj profético con la última semana. Entonces, como esa semana tiene que ver con el pueblo de Israel y no tiene que ver con los gentiles, y es para salvar judíos, para salvar a los israelitas, ¿cómo se van a salvar gentiles después del arrebatamiento? ¿Sí ve la otra razón aquí? Mire que son razones bíblicas, no son caprichos míos. Son razones bíblicas. Si Dios va a tratar exclusivamente con los judíos durante la gran tribulación para salvarlos, las demás naciones van a estar bajo la ira de Dios. No se pueden salvar gentiles, porque el programa es con Israel. Número 5. El otro punto. La plenitud de los gentiles salvos entra en el arrebatamiento de la iglesia. Miramos lo que dice Romanos 11:25. Nosotros a veces nos inventamos cosas sin mirar lo que está en la Biblia. La plenitud de los gentiles salvos entra en el arrebatamiento de la iglesia. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es el endurecimiento para Israel? Que cuando Jesús vino, ellos se endurecieron, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Porque Él pasó por el medio de su pueblo desapercibido. Cuando Él entraba aquel día triunfal a Jerusalén montado, ¿verdad? Montado en el pollino, ¿qué dijo Él? Dice la Biblia que al ver a Jerusalén, lloró sobre ella y dijo: oh, si a lo menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando te sitiarán con vallado y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y matarán a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vine a visitarte, vine a salvarte y no conociste el tiempo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir esto, que la plenitud de los gentiles salvos entra en el arrebatamiento. Y escuche, plenitud es plenitud. Ahí no dice que una parte de los gentiles, la plenitud, la totalidad de los gentiles salvos entran en el arrebatamiento. Si usted lee el otro versículo, el versículo siguiente, entonces dice que entra la plenitud de los gentiles y el verso 26, mire lo que dice el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Si ve, dice luego todo Israel, no dice los gentiles. ¿Sí ve? Los gentiles entran en el arrebatamiento y Dios se vuelve a Israel para salvarlos a ellos. Ok. Sexta razón. Esta sí que pesa. Te voy a decir por qué. Dios va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira los que no quisieron salvarse en la gracia. ¿Sí escucha eso? Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice, está hablando de la manifestación del anticristo. Cuando la iglesia sea quitada de aquí, se va a manifestar un inicuo en este mundo que se va a hacer pasar por Dios y va a engañar a toda la gente. Y los va a engañar, y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiere un versículo más fuerte que ese? No lo hay. ¿Quiere una razón de bastante peso para que entendamos esto? Mírela, ahí está. Si la gente no se salva ahora que el Espíritu Santo quiere darle revelación y entendimiento, ¿cómo se va a salvar cuando el mundo entero va a estar bajo un poder engañoso y que Dios lo va a permitir y que la gente va a ser engañada por ese poder? La gente va a creer que eso es la verdad, pero los van a engañar. Dios va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso estamos diciendo que es el día de la ira, porque Dios va a poner este mundo bajo juicio. No quisieron obedecerme, no quisieron creer en mí cuando yo les mostré mi gracia, cuando tuvieron el Espíritu Santo para revelarles, no solo para revelarles, sino para fortalecerles, para darles entendimiento, para guiarlos en el camino. Entonces, ahí va un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Sí, el mundo va a recibir a ese que viene en su propio nombre, y a ese lo van a adorar, ¿verdad? Dígale que está a su lado. Entonces hay que salvarse ahora, hermano. ¿Cierto? Hay que salvarse ahora. No va a haber salvación después. Número 7.
Los que argumentan que las personas al experimentar que todo era cierto y al ver la ira de Dios se van a arrepentir, hay una cantidad de personas que lo que pasa es que, vea hermano, apenas la iglesia sea quitada de aquí, entonces muchos de los que venían a nuestros cultos, que escucharon el evangelio, al ver que sí era cierto que venía la ira de Dios, al experimentar todo lo que viene, ¿sí? Entonces se van a arrepentir, van a decir, ay, ahorita sí voy a creer, me voy a arrepentir. No voy a adorar a ese anticristo que apareció por ahí, ¿sí? Me voy a consagrar, me voy a hacer cortar la cabeza, porque eso es lo que uno escuchaba más de uno decir, los que se hagan cortar la cabeza en la gran tribulación se salvan. No, si no se arrepiente ahora, que tiene la ayuda del Espíritu Santo, se va a hacer cortar la cabeza ya. Es más, aunque se haga cortar la cabeza ya, tampoco se va a salvar. ¿Sí? Porque ya perdió ¿qué? La oportunidad. Ya perdió la oportunidad de salvarse. ¿Sí? Ahora, póngale cuidado, que esto es muy interesante. Porque hay personas que creen que la ira de Dios produce arrepentimiento en las gentes. Lea conmigo que la ira de Dios no produce arrepentimiento. Vea. Romanos capítulo 2, verso 3 al 5. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que lo guía a uno al arrepentimiento? La benignidad de Dios, no la ira de Dios. La ira de Dios en los inconversos produce otra cosa, la vamos a mirar enseguida. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miremos lo que produce la ira de Dios en los inconversos. He colocado este punto aquí porque muchos dicen, no, es que además que la gente al sentir que Dios les está dando duro con el látigo, ay, ahora sí me voy a arrepentir. No, lea lo que dice, lo que van a decir en la gran tribulación cuando sientan que les caen los escombros encima. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, póngale cuidado a lo que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué está diciendo? Que la humanidad le caen las plagas encima y que ni aún así se arrepiente. ¿Sí? Alguien me escuchó una vez predicando esto, mi hermano, pero es que yo vi un hermano que estaba descuidado espiritualmente y Dios lo castigó y volvió a decir, es que me estás hablando de un hermano, no de un inconverso. Y no es lo mismo, no. La reprensión de Dios sobre un creyente lo hace arrodillarse y arrepentirse. Sobre un inconverso no. Note lo que dice de los inconversos. Apocalipsis 16, verso 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres se arrepintieron, ¿cierto? ¿Sí ve? Los hombres no se arrepienten, los inconversos no. Blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue. Entonces muchos dicen, no hermano, apenas sientan que les caen esos bloques de casi 50 kilos en la cabeza, ay, se van a arrodillar, Dios, no, van a blasfemar a Dios.
lo van a insultar. Y eso hace el inconverso. ¿Usted no ha visto un inconverso pasando por momentos difíciles cómo insulta a Dios? ¿Cuál Dios, hombre? ¿Verdad? Y vocifera, blasfema, insulta. Pero usted ve a un creyente pasando por momentos difíciles y él no hace eso. No, no, porque es diferente. Por eso Dios nos trata como hijos si recibimos la disciplina de Él, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que alguien es hijo de Dios? Cuando Dios lo disciplina y usted lo ve ahí. ¿Cómo sabe usted que uno es hijo de Dios? Cuando Dios lo disciplina y sale blasfemando y corriendo. Ese no es, ese es un bastardo. Bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Sí, ese es un bastardo. Bastardo es el que no se sabe quién es el papá, ¿verdad? Yo una vez me estaba preguntando a alguien que era un bastardo, ¿qué es un bastardo? Y estábamos parados en la puerta de una iglesia aquí en Medellín donde yo era pastor. Y estaban unos niños jugando con una pelota y uno de ellos tiraba duro la pelota contra la puerta de la iglesia. Y él me preguntó en ese momento y yo le dije, vea, un bastardo es él. Me dijo, ¿por qué? Porque vaya, pregúntele a ese niño quién es el papá y verá que él no sabe quién es el papá de él. ¿Y cómo sabe usted? Ya, sí. Ahora, le pregunta a la mamá y dice, no, pues, dice que había mucha gente en las fiestas anoche, yo no sé. Ese es un bastardo, no se sabe quién es el papá. Pero nosotros sí sabemos quién es nuestro papá, espiritualmente, ¿verdad? Y nos dejamos corregir por él. Los inconversos no. Los inconversos blasfeman contra Dios. Bueno, viene aquí la más... Sí tenemos tiempo, ¿cierto? Padre, ayúdame, ¿cierto? Estos temas, hermanos, son muy buenos, pero le cuento que son extensos. Sí, el 7, sí, es esa. Los que argumentan que la ira de Dios produce arrepentimiento en las personas. Dice, no, que las personas al ver que la ira de Dios cae sobre ellos, entonces se arrepienten. Estaba mostrando que la ira de Dios en los inconversos no produce arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el punto, la ira de Dios no produce arrepentimiento en los inconversos. Número 8. Voy a explicar quiénes son los 144,000 y la multitud de ropas blancas. El argumento que utilizan los que enseñan que sí va a haber salvación para los gentiles en la gran tribulación, abren Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Más que todo el versículo 9 en adelante, donde dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Le dicen a uno, vea, mire lo que dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sigamos leyendo el texto, lo que dice. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Siga. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siga. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Leamos todo este ya. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sí? Muchos dicen, ¿se da cuenta? Han salido de la gran tribulación y se van a salvar en la gran tribulación de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces cuando dicen que de toda nación, tribu, pueblo y lengua, dicen, y van a salir de la gran tribulación salvos, quiere decir que gentiles se van a salvar allá. Ese es el único pasaje de la Escritura
que utilizan como argumento para decir que va a haber salvación en la gran tribulación para los gentiles. Les voy a explicar este pasaje, que Dios me ayude a explicárselo rapidito. Existen sobre este pasaje varias teorías, que esa multitud vestida de ropas blancas son gentiles salvos durante la gran tribulación. Segunda teoría, que son israelitas, porque dice, todo Israel será salvo, y que como Israel es salvo por promesa, que hay gente que también le metió en la cabeza eso, que Israel es salvo por promesa. Los que creen que Israel es salvo por promesa dicen que ellos son salvos así no se arrepientan. Eso no es verdad. Cuando dice luego todo Israel será salvo, es que ellos van a creer como nosotros creemos. Van a recibir a Jesús como su Salvador. Eso dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día, ¿cuál día? El día de la gran tribulación. Habrá gran llanto en Jerusalén, ¿verdad? Dice que en ese llorar y en esa intercesión y en esa gracia que Dios va a derramar sobre ellos, ellos van a tener revelación. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese mirarán es una revelación que van a tener del Mesías. Entonces ellos lo van a recibir y se van a salvar de la misma manera que nos salvamos nosotros, recibiéndolo a Él como el Salvador y siendo lavados en la sangre de Él. No hay salvación de otra manera. No es que Dios los va a agarrar y venga que como usted es judío lo salvo así. No. Salvación en las Escrituras de esa forma no ha existido. Bueno, entonces algunos dicen que esa multitud vestida de ropas blancas, que son israelitas que salen de todas las naciones y que al venir de todas las naciones vienen de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Tercera teoría, ¿qué es la iglesia? Que esa multitud vestida de ropas blancas es la iglesia. Que las palabras salir de la gran tribulación quiere decir escaparon a la gran tribulación. Yo le he escuchado también esta teoría más de uno, recuerdo cuando estudié en el Instituto Bíblico, hace años, hace más de 20 años, que le preguntaron a un profesor del instituto y dijo, sí, lo que pasa es que eso significa que escaparon a la gran tribulación. No, ahí dice salieron de. Y no hay ninguna versión que diga escaparon a la gran tribulación. Entonces dicen que esa es la iglesia. Pero no es la iglesia porque ya la iglesia para este momento lleva casi 7 años en el cielo, porque Juan está en el cielo. En el Apocalipsis capítulo 4 dice Juan que escuchó una voz del cielo que le dijo, sube acá, suena una trompeta, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y si Juan está en la iglesia, en el cielo, quiere decir que la iglesia está en el cielo y que esta multitud aparece en el cielo cuando la iglesia ya está allá. Eso es lo que da a entender, ¿verdad? Bueno, voy a explicar ¿a qué se refiere esa multitud? Esta es la explicación más acertada. Todos los salvos, esa multitud se refiere a todos los salvos de otras dispensaciones que no se levantarán con la iglesia, porque no son iglesia. Tengamos en cuenta esto. Cuando Jesús venga por su iglesia, viene por su iglesia y no más. Nosotros tenemos la cabeza llena de muchas cosas de Hollywood, ¿no? Esas películas en las que vemos que es el arrebatamiento de la iglesia, entonces la señora inconversa va caminando por la calle y va en embarazo y de un momento a otro, ¡ay, qué se hizo el bebé! Se me lo llevaron. ¿Sí, oíste usted eso? Y entonces que vamos a ver al vecino que nunca conoció el evangelio diciendo, mi niño me lo llevaron de la casa, ¿quién lo desapareció? Todo eso son cuentos. Porque Jesús no viene por los niños de los inconversos, Jesús viene por la iglesia. Entonces usted me dice, entonces pastor, ¿los niños de los inconversos se van a condenar? No. Una cosa es la condenación y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y Él viene por su iglesia. La iglesia de Cristo somos nosotros. ¿Nuestros niños son iglesia de Cristo? Claro. Claro, los niños nuestros tienen que ir en el arrebatamiento porque son iglesia.
Usted escucha muchas iglesias diciendo, hermano, oremos por los niños que ellos son la iglesia del futuro. No, el futuro no. Si Cristo viniera hoy, se lo lleva a ellos, son la iglesia del presente también. De ellos es el reino de los cielos. Ya sé que más de uno le está picando aquí en la cabeza algo. Pero tranquilo que enseguida le explicamos. ¿Sí? Entonces, para entender bien esto, de esta multitud vestida de ropa blanca, hay que entender la resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones, una resurrección de vida y una resurrección de condenación. En Daniel en el capítulo 12 está escrita, en San Juan capítulo 5 también se cita que hay dos resurrecciones, en Apocalipsis capítulo 20 vuelve y se menciona las dos resurrecciones. ¿Sí? La resurrección de vida se compone de varias etapas, no va a ser de una vez. La resurrección que es para muerte o para condenación será una sola y ya. Voy a explicar rápidamente las 5 etapas de la primera resurrección. Está en la primera carta a los Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, 15:22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, hay una coma ahí, diciendo que Cristo es el primero, y luego dice, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hay aquí 5 etapas de la primera resurrección. Cristo es el primero, pero después de Cristo, ¿quién hay? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Bueno, miremos las primicias. San Mateo 27, 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día que Jesús murió en la cruz, uno de los milagros que aconteció fue que muchas tumbas de santos se abrieron. Y después que Jesús resucitó, ellos se levantaron de sus tumbas, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Alguien me dijo un día, no, ellos volvieron otra vez después al sepulcro. Le dije, no estás leyendo, no has leído en la Biblia que la Biblia habla de las primicias. Las primicias de una cosecha son los primeros frutos. Los primeros frutos de la cosecha de la primera resurrección se levantaron con Jesús. ¿Y dónde están? Alguien me dijo un día, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Antes de morir y antes de resucitar. Ok, listo. Antes de morir y resucitar dijo, nadie subió al cielo. Pero después de morir y resucitar, sí hubo gente que subió al cielo. ¿Quiénes? Las primicias. Ahí está la primera etapa de la primera resurrección. ¿Sí? Viene la segunda etapa de la primera resurrección, los que son de Cristo en su venida, y esa se divide en dos. Una, cuando suene la trompeta, porque la Biblia dice que va a sonar una trompeta, y los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios, ¿sí? Se está refiriendo a cristianos que partieron a la eternidad con el Señor, que están en las tumbas, que cuando Jesús haga sonar la trompeta, ellos van a escuchar la voz, e inmediatamente las tumbas se van a abrir, y en ese instante los que estemos vivos vamos a ser transformados, y junto con los que se levanten de allí seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la segunda etapa de la primera resurrección, y ahí se va a levantar la iglesia, ¿verdad? No se va a levantar ningún santo de la antigüedad, ningún santo de los que vivió para Dios antes del diluvio, ni ningún santo del Antiguo Testamento. Las primicias que se levantaron con Cristo fue una partecita de esos santos, pero no fueron todos. Ellos están allá reposando en sus tumbas,
¿verdad? Una vez que la iglesia sea arrebatada. Ahora, como la iglesia ya está en el cielo, usted lee en Apocalipsis capítulo 6, miremos Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miremos lo que dice allí, verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué significa esto? Ya la iglesia está en el cielo, porque Juan aquí lo está diciendo, que en el cielo él mira bajo el altar y ve almas de creyentes de otras dispensaciones que se salvaron, pero que no han resucitado. Y aquí usted también puede entender que cuando usted parte de esta tierra, su cuerpo va a la sepultura y su alma va a un lugar de reposo, dice aquí. ¿O no? Ah, bueno. Eso dice la Biblia. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen, no dice que están atormentados, que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo se completa ese número de sus consiervos y de sus hermanos? En la gran tribulación. Los israelitas que van a ser muertos en la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 11, habla de la muerte de los dos testigos, que la bestia que sube del mar se va a levantar contra ellos, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Los cadáveres de ellos van a estar en la plaza de la grande ciudad, o sea en Jerusalén, por 3 días. No van a permitir que sean sepultados, pero al tercer día entra el espíritu de vida enviado por Dios y se levantan y son arrebatados. En ese arrebatamiento es donde se van a levantar todos los santos de otras dispensaciones antes del diluvio, del Antiguo Testamento, los que mueran en la gran tribulación, se van a levantar ahí, y por eso es que dice de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es los santos de todos los tiempos que se van a levantar, una multitud incontable de personas que van a aparecer en el cielo. ¿Sí lo entendió? Sí. Claro, porque tienen que ser recogidos allá. ¿Y sabe por qué tienen que ser recogidos en el cielo? Porque todos ellos, todos los santos de todos los tiempos, tienen que venir con Jesús cuando Él venga en gloria. Claro. La segunda venida de Jesucristo se llama la venida de Jesucristo con todos sus santos. Zacarías capítulo 14 también dice: y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos, todos, no parte de los santos, todos los que se salvaron de todas las dispensaciones, incluyendo la iglesia, vienen en su segunda venida. Vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. ¿A qué vienen? ¿O a qué venimos? Porque yo pienso irme y después venir, ¿cierto? ¿Usted piensa lo mismo que yo o no? Claro. ¿A qué venimos? A establecer el reino de los cielos sobre esta tierra. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Alabanza al Señor. Así que para explicar esta multitud vestida de ropa blanca hay que entender esto. ¿Sí? No está incluyendo gentiles salvos en la gran tribulación, sino gentes de todas las naciones que se salvaron en otros tiempos. Ahora, como en la gran tribulación se van a morir muchos niños, ¿dónde van a resucitar ellos? Ahí. Los niños que murieron antes del diluvio, en el diluvio, ¿dónde resucitan? Ahí, por eso es que es una multitud incontable. Los niños que murieron en Sodoma y Gomorra calcinados, ¿dónde se van a levantar? Ahí. Los niños que cayeron muertos bajo el juicio de Dios en otros tiempos, ¿dónde se levantan? Ahí.
Los niños que se queden cuando la iglesia sea arrebatada, porque no son iglesia y se quedan aquí y se mueren bajo los juicios de Dios, ¿dónde se levantan? Ahí. ¿Sí lo entendió? Ah, bueno. Porque es que yo creo que con esto le aclaré a más de uno, porque ya me tenía lista la pregunta. ¿Qué va a pasar entonces con los niños? Ya supo dónde se van a levantar, ¿verdad? Y por eso la quinta etapa de la primera resurrección se cumple después del milenio. Por eso usted lee Apocalipsis capítulo 20, ahí encuentra. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque esa es la última etapa de la primera resurrección. Allá van a resucitar al final del milenio todos los que se mueran al final del milenio, porque va a haber una mortandad muy grande al final del milenio. Esto tiene mucha tela para cortar. Amén. Alabanza al Señor. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que hay salvación para los gentiles de la gran tribulación? No. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios dice que no. ¿Cierto? No fue algo que nos inventamos nosotros. Está muy claro en las Escrituras. Amén. ¿Cómo vamos a hacer lo de las preguntas? ¿Sí tenemos un tiempito para unas 2 preguntas? Alabanzas a Dios.